Antier, cuando celebrábamos el cuarto domingo de esta Pascua, con esa expresión del Evangelio de San Juan, proclamándose Jesús como buen pastor, no solamente decíamos toma una figura que puede resultar muy expresiva, sino sobre todo adquiere una actitud delante de la comunidad, delante del pueblo, y se constituye como alguien que cuida, que guarda, sobre todo como alguien que protege, pero también consuela. Y el mismo Jesús lo señala de ese modo, incluso se autonombra como puerta para entrar al rebaño de Dios, para ser parte de la comunidad de los hijos de Dios. Y hoy, precisamente en el Evangelio, Jesús retoma el mismo tema y como que advierte cuáles son los criterios para descubrirlo como pastor y también para descubrirse como parte de su rebaño, como su oveja. Como primer criterio dice Jesús: conocen mi voz. Claro, ¿cómo no? Y para nosotros es como esa parte en la que nuestra vida no solamente se llena de un especial valor, sino sobre todo donde nuestra vida adquiere su mayor dignidad. La dignidad que el Señor Jesús nos ha venido a recuperar, pero la dignidad que el Señor Jesús ha venido a poner en un punto todavía mucho mayor. Cuando decimos que el triunfo de Cristo es nuestro propio triunfo, cuando decimos que la Pascua de Jesús es nuestra propia Pascua, cuando decimos que el camino de Jesús es el camino nuestro, no estamos hablando solamente con palabras un tanto convincentes o simplemente con palabras gastadas o hasta desgastadas. En la primera lectura, con ese testimonio de Pablo y Bernabé, se nos dice que en Antioquía fue el primer lugar donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos. ¿Eso qué significa? No solamente seguidores de Cristo, sino también imitadores de Cristo, o mejor todavía, los que viven a partir de Cristo, los que hacen de su vida algo distinto, pleno, desde el mismo Jesús. Por eso somos cristianos. Y bueno, entendemos que en todo esto también hay una forma que va más allá del nombre para convertirse en una de las más maravillosas realidades. A Pedro, Santiago, Juan, a Pablo, a Bernabé, no les llamamos solamente apóstoles como una categoría dentro de todos los que dan testimonio y proclaman el Evangelio, sino porque ellos se identifican por ser los más cercanos a Jesús, por los que disfrutan su palabra, por los que escuchan su voz, por los que dan toda categoría a las expresiones del mismo Jesús. Y es apenas el primer criterio. Un segundo criterio lo recuerda Jesús: me conocen y yo las conozco. Y el conocimiento va más allá de un simplemente encontrarse, ¿verdad? Va más allá porque a final de cuentas el Señor Jesús mira nuestro corazón y es importante que también nosotros miremos su corazón, que el Señor observe nuestro pensamiento y hasta lo más escondido, pero también nosotros sepamos descubrir lo que el Señor Jesús nos revela. Conocer es entrar en contacto y entrar en un contacto tan cercano, tan personal, que marca decididamente, porque ya no se habla de un simple compañero, se habla de un amigo, se habla de un hermano, se habla en una correspondencia donde es el Redentor y nosotros somos los redimidos, donde Él es el pastor y nosotros las ovejas, donde Él es el maestro
y nosotros los discípulos, donde Él es el que envía y nosotros sus apóstoles. Es la Pascua. Y en la Pascua lo mejor que nos viene es identificarnos con Cristo. Y si esta semana se nos ofrece, a razón de la liturgia de la palabra, bajo la mirada del pastor, bueno, pues pidámosle al Señor Jesús que nos pastoree. Pidámosle que su palabra siempre llegue a nosotros y cause el efecto que Él desea y espera. Pidámosle que nos conozca de tal manera que también nosotros estemos dispuestos a conocerlo cada vez más. Que se establezca entre Cristo y nosotros esa relación tan cercana, tan personal, como la que quiere expresar bajo esta comparación. Por eso la palabra de Jesús es significativa, por eso el ejemplo de Cristo es fundamental, pero más todavía lo que pasa en el rebaño, lo que pasa entre las ovejas, necesita siempre estar en conexión a lo que Cristo dice, a lo que Cristo expresa, y el conocimiento de Jesús es lo que le dará el margen de verdad a nuestra vida. Se me ocurre finalmente pensar en esa frase que también en el Evangelio les dice a muchos que creen que por el solo hecho de reconocerlo la tienen ganada. Y les dice Jesús: podrán ustedes decir que comimos juntos, que bebimos juntos, que nos encontramos en la plaza, que nos encontramos en el templo. Y lo dice de una manera tan fuerte: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que sea capaz de escuchar mi palabra y ponerla en práctica. El que sepa hacer de lo que yo tengo y lo que yo doy principio de vida y de salvación. Señor Jesús, condúcenos. Señor Jesús, danos tu palabra. Señor Jesús, déjanos admirar la maravilla de tu obra, para que en tu muerte y en tu resurrección tú nos muestres el camino. Lleguemos a los pastos donde tú quieres que nutramos y fortalezcamos nuestra vida. Que lleguemos también, Señor Jesús, a sentirnos cobijados por tu presencia. Que aunque veamos males, lobos, no tengamos miedo, porque tú estás con nosotros. Porque tú nos defiendes, tú nos cuidas y tú nos congregas para estar tranquilos en tu presencia. Esta es la Eucaristía, esta es la Pascua, este es el tiempo santo que vivimos. Pues pidamos eso al Señor Jesús y que no falte ese gesto incondicional en el que le abrimos nuestra vida y nuestra fe. Y en particular con esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que descubramos el valor de la Virgen Santa como fiel cumplidora de la palabra de Dios y seguidora del ejemplo de Cristo. Y menos la indicación que hacía a esos 3 jovencitos, niños, pastorcitos, allá en Fátima precisamente. Recen mucho, especialmente recen el rosario, aprendan a contemplar los misterios de la fe, pidan mucho por la conversión de los pecadores, pidan más por la adhesión a la fe, pidan por la perseverancia en el camino que ha trazado el Señor Jesús. Ese es el mensaje de Fátima y es el mensaje que hoy se nos recuerda desde este Jesús que se presenta como buen pastor y nos llama siempre a ser parte consciente de su rebaño. Que la Virgen Santa interceda por nosotros y que el buen pastor nos cuide y nos guíe. Que así sea.